Creed en sus profetas. Sábado 4 de octubre 2025. Deuteronomio 18. Honorarios de los sacerdotes levitas. Los sacerdotes levitas, toda la tribu de Leví, no tendrán parte ni heredad con Israel. Ellos comerán de las ofrendas quemadas al Señor y de la parte que les pertenece. No tendrán heredad entre sus hermanos, pues el Señor es su heredad, como Él se lo ha prometido. Esto es lo que corresponde a los sacerdotes de parte del pueblo, de los que ofrecen sacrificios, ya sea de toros o de corderos. Se dará al sacerdote la espaldilla, las quijadas y el estómago. Le darás las primicias de tu grano, de tu vino nuevo y de tu aceite, y las primicias de la lana de tus ovejas, porque el Señor tu Dios lo ha escogido de entre todas las tribus para que esté dedicado a servir en el nombre del Señor, Él y sus hijos para siempre. Cuando un levita salga de alguna de tus ciudades de todo Israel donde ha habitado y vaya con todo el deseo de su alma al lugar que el Señor haya escogido, servirá en el nombre del Señor su Dios como todos sus hermanos, los levitas que están allí delante del Señor, y tendrá igual porción que los demás, aparte de la venta de su patrimonio familiar. Contra la hechicería. Cuando hayas entrado en la tierra que el Señor tu Dios te da, no aprenderás a hacer las abominaciones de aquellas naciones. No se ha hallado en ti quien haga pasar por fuego a su hijo o a su hija, ni quien sea mago, ni exorcista, ni adivino, ni hechicero, ni encantador, ni quien pregunte a los espíritus, ni espiritista, ni quien consulte a los muertos. Porque cualquiera que hace estas cosas es una abominación al Señor, y por estas abominaciones el Señor tu Dios los echa de delante de ti. Serás íntegro para con el Señor tu Dios. Estas naciones que vas a desalojar escuchan a quienes conjuran a los espíritus y a los encantadores, pero a ti no te lo ha permitido el Señor tu Dios. Un futuro profeta como Moisés. El Señor tu Dios te levantará un profeta como yo de en medio de ti, de entre tus hermanos. A él escucharán, conforme a todo lo que pediste al Señor tu Dios en Horeb el día de la asamblea, diciendo: no vuelva yo a oír la voz del Señor mi Dios, ni vuelva yo a ver este gran fuego, no sea que yo muera. El Señor me dijo: está bien lo que han dicho, les levantaré un profeta como tú de entre sus hermanos. Yo pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mande. Y al hombre que no escuche mis palabras, que él hablará en mi nombre, yo le pediré cuentas. Pero el profeta que se atreva a hablar en mi nombre una palabra que yo no le haya mandado hablar, o que hable en nombre de otros dioses, ese profeta morirá. Puedes decir en tu corazón: ¿cómo discerniremos la palabra que el Señor no ha hablado? Cuando un profeta hable en el nombre del Señor y no se cumpla ni acontezca lo que dijo, esa es la palabra que el Señor no ha hablado. Con soberbia la habló aquel profeta. No tengas temor de él. Patriarcas y Profetas, capítulo 30. El tabernáculo y sus servicios. Como se ha dicho, el santuario terrenal fue construido por Moisés, conforme al modelo que se le mostró en el monte, lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios. Los dos lugares santos eran figuras de las cosas celestiales. Cristo, nuestro gran sumo sacerdote, es el ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no hombre. Hebreos 9:9, 23, 8:2. Cuando en visión se le mostró al apóstol Juan el templo de Dios que está en el cielo, vio allí 7 lámparas de fuego que delante del trono ardían. Vio también a un ángel con un incensario de oro, y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Apocalipsis 4:5 y 8:3. Se le permitió al profeta contemplar el lugar santo del santuario celestial, y vio allí 7 lámparas de fuego y el altar de oro, representados por el candelero de oro y el altar del incienso o perfume en el santuario terrenal. Nuevamente el templo de Dios fue abierto en el cielo. Apocalipsis 11:19. Y vio el lugar santísimo detrás del velo interior. Allí contempló el arca de su pacto, representada por el arca sagrada construida por Moisés para guardar la ley de Dios. Moisés hizo el santuario terrenal, conforme al modelo que había visto. Pablo declara que el tabernáculo y todos los vasos del ministerio, después de haber sido hechos, eran símbolos de las cosas celestiales. Hechos 7:44, Hebreos 9:21 y 23. Y Juan dice que vio el santuario celestial, aquel santuario en el cual oficia Jesús en nuestro favor. Es el gran original, del cual el santuario construido por Moisés era una copia. Ningún edificio terrenal podría representar la grandeza y la gloria del templo celestial.
la morada del Rey de Reyes, donde miles de miles le sirven y millones de millones están delante de él. Daniel 7:10. De aquel templo lleno de la gloria del trono eterno, donde los serafines, sus guardianes resplandecientes, se cubren el rostro en su adoración. Sin embargo, las importantes verdades acerca del santuario celestial y de la gran obra que allí se efectúa en favor de la redención del hombre debían enseñarse mediante el santuario terrenal y sus servicios. Después de su ascensión, nuestro Señor iba a dar comienzo a su obra como nuestro sumo sacerdote. El apóstol Pablo dice: no entró Cristo en el santuario hecho por los hombres, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Hebreos 9:24. Como el ministerio de Cristo iba a consistir en dos grandes divisiones, ocupando cada una un periodo de tiempo y teniendo un sitio distinto en el santuario celestial, asimismo el culto simbólico consistía en el servicio diario y el anual, y a cada uno de ellos se dedicaba una sección del tabernáculo. Como Cristo después de su ascensión compareció ante la presencia de Dios para ofrecer su sangre en beneficio de los creyentes arrepentidos, así el sacerdote rociaba en el servicio diario la sangre del sacrificio en el lugar santo en favor de los pecadores. Aunque la sangre de Cristo habría de librar al pecador arrepentido de la condenación de la ley, no anulaba el pecado. Este queda registrado en el santuario hasta la expiación final. Así en el símbolo, la sangre de la víctima quitaba el pecado del arrepentido, pero quedaba en el santuario hasta el día de la expiación. En el gran día del juicio final, los muertos han de ser juzgados por las cosas que están escritas en los libros según sus obras. Apocalipsis 20:12. Entonces, por el poder de la sangre expiatoria de Cristo, los pecados de todos los que se hayan arrepentido sinceramente serán borrados de los libros celestiales. En esta forma el santuario será liberado o limpiado de los registros del pecado. En el símbolo, esta gran obra de expiación o el acto de borrar los pecados estaba representada por los servicios del día de la expiación, o sea, de la purificación del santuario terrenal, la cual se realizaba en virtud de la sangre de la víctima y por la eliminación de los pecados que lo manchaban. Así como en la expiación final los pecados de los arrepentidos han de borrarse de los registros celestiales para no ser ya recordados, en el símbolo terrenal eran enviados al desierto y separados para siempre de la congregación. Puesto que Satanás es el originador del pecado, el instigador directo de todos los pecados que causaron la muerte del Hijo de Dios, la justicia exige que Satanás sufra el castigo final. La obra de Cristo en favor de la redención del hombre y la purificación del pecado del universo será concluida cuando se saque el pecado del santuario celestial y sea colocado sobre Satanás, quien sufrirá el castigo final. Así, en el servicio simbólico, el ciclo anual del ministerio se completaba con la purificación del santuario y la confesión de los pecados sobre la cabeza del macho cabrío de Azazel. De este modo, en el servicio del tabernáculo y en el del templo que posteriormente ocupó su lugar, se enseñaban diariamente al pueblo las grandes verdades relativas a la muerte y al ministerio de Cristo. Y una vez al año, sus pensamientos eran llevados hacia los acontecimientos finales de la gran controversia entre Cristo y Satanás, y hacia la purificación final del universo, que lo limpiará del pecado y de los pecadores.